Construyendo una sociedad sana fue el tema que comenzamos a desarrollar hace 8 días. Y la propuesta para desarrollar este tema era hacerlo a través de 3 puntos. Punto número 1, lo que cada uno de los que constituyen la sociedad deben aportar. Esto pensando en un elemento particular que cada miembro de la sociedad, de acuerdo a su rol, debe proveer a favor de la persona con que se comunica principalmente. Por ejemplo, el esposo, en su rol de esposo, debe proveer un elemento fundamental para el relacionamiento con su esposa y así su esposa con el esposo. Bueno, esto lo desarrollamos ahora 8 días. Si usted no escuchó la predicación y está interesado, puede buscarlo en nuestro Facebook, en el muro. Segundo punto que queremos desarrollar a la luz de construyendo una sociedad sana es el fundamento o cimiento estable en donde se construye una sociedad sana. Y número 3, elementos comunes e indispensables para la construcción de una sociedad sana. Estos elementos comunes e indispensables se refieren a varios otros elementos que todos, independiente de su rol, deben proveer. Ahora 8 días, tratando de hacer un muy rápido resumen, hablamos del punto número 1, lo que cada uno de los que constituyen la sociedad deben aportar. Esto lo hicimos el domingo pasado, repito. De acuerdo al rol principal que desarrollamos en la sociedad, hay un elemento fundamental que debo aportar para la construcción de una sociedad sana. Y este elemento que yo, de acuerdo a mi rol principal, debo aportar, es algo innegociable para aquellos que están a mi alrededor o que entran en relación conmigo de forma muy directa. Aportando este elemento, estoy construyendo una sociedad sana. Decíamos, por ejemplo, que lo que Dios le pide al esposo que aporte en relación con su esposa es amor, amarla como Cristo amó a la iglesia. Esto está en la predicación de ahora 8 días. Pero en el texto que usamos ahora 8 días, que fue Colosenses 3, puede ir buscando su Biblia en Colosenses, seguimos hablando a partir de esta carta. En Colosenses 3, 18 al 25 y el versículo 1 del capítulo 4, encontramos 6 roles fundamentales que componen la sociedad. Hablamos que la sociedad se puede dividir en 2 grandes grupos, grupo familiar y grupo laboral. Y en este texto que abordamos ahora 8 días, encontramos que aparecen 4 roles para el grupo de la familia y 2 roles para el grupo laboral. Concluyendo esta primera parte, ahora 8 días dijimos que para construir una sociedad sana debemos comenzar por tener en cuenta 6 palabras, que son los 6 elementos que cada uno de estos miembros debe aportar. Sujeción, que es lo que la esposa aporta en relación con su esposo. Amor, que es lo que aporta el esposo en relación con la esposa. Obediencia, que es lo que aporta el hijo en relación con sus padres. Sosiego, que es lo que aporta los padres en relación con sus hijos. Honestidad, que es lo que aporta los empleados en relación con sus patrones. Y justicia, que es lo que aporta los patrones en relación con sus empleados. Dijimos que según nuestro rol, debemos comprometernos a vivir de manera activa y radical estos roles de acuerdo al lugar que ocupamos para así construir una sociedad sana. También dijimos ahora 8 días que para construir una sociedad sana tenemos que mirar primero hacia adentro, no hacia afuera. Dijimos que construimos desde nuestros propios roles. Esto a manera de resumen de lo que vimos ahora 8 días, le animo a que si no ha visto la predicación pueda hacerlo buscándola en nuestro muro. Seguimos entonces hoy en nuestro tema de construyendo una sociedad sana. Hoy desarrollaremos los 2 siguientes puntos. Punto número 2, por aquí comenzamos hoy, el fundamento o cimiento estable en donde se construye una sociedad sana. Ahora 8 días vimos cómo la familia debe construir una relación sana, patrón y empleado, cómo construyen una sociedad sana, perdón. Hoy vamos a mirar cuál es el fundamento. Punto número 2, fundamento o cimiento estable en donde se construye una sociedad sana. Y quiero que me acompañe a la carta de Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses capítulo 1,
Versículo 10, quiero darle un momento para que usted ubique en sus Biblias este texto. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 10. Estoy esperando un momento para que cada uno de ustedes lo pueda ubicar. Dice así la palabra del Señor. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 10 y vamos a leer hasta el versículo 23. Dice la palabra del Señor: para que andéis como es digno del Señor. Escuche esto: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual, Jesús, nos ha librado de la potencia de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, perdón, Dios, el cual nos ha librado de las potencias de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Versículo número 15. Él, Jesucristo, es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación. Note las características de nuestro Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios vivo, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, seguimos hablando de Jesús, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo, Jesús tenga la preeminencia. Versículo 19, por cuanto agradó al Padre que en Él, seguimos hablando de Jesús. Note que todo este texto tiene que ver con Él, con Jesús, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él, de Jesús, reconciliar consigo, reconciliar con Dios todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo, escuche lo que éramos antes, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Dios en Cristo Jesús, ¿cierto? Versículo 22, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Versículo 23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Dos versículos más, pase por favor al capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2, versículo 13 de Colosenses, dice así. Capítulo 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, con Cristo, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decreto que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esto es lo que dice la palabra del Señor en este texto y habla acerca de Jesús. Note que todo tiene que ver con Él, por Él fue hecho todo, en Él se hizo todo, para Él se hizo todo, Él es preeminente. Estamos pensando en el fundamento o cimiento estable en donde se construye una sociedad sana. Cristo,
Solo Cristo es el fundamento o cimiento en que se puede construir una sociedad sana. No hay otro lugar para hacerlo. No hay otra persona en la que se pueda hacer. Y estos versículos que hemos leído nos dice por qué es Él, Jesús, la única base para la construcción de una sociedad sana. Él nos ha trasladado, dice ese texto que leímos, que Él, Jesús, nos trasladó al reino de Dios al perdonar nuestros pecados por el derramamiento de su sangre. Lo dice el versículo 13 y 14 de ese capítulo 1 que leímos. Pero también dice este texto en el versículo 15 al 17 del capítulo 1 que ya leímos, que Él es la imagen de Dios y por Él, por Jesús y para Él, para Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. También sigue diciendo el texto que leímos, el versículo 18 y 19 del capítulo 1, que Él, que Jesús es la cabeza de la iglesia, el primogénito de la resurrección, la plenitud de Dios y preeminente en todo. Escuche, Cristo es preeminente en todo. Lo que Colosenses nos está presentando con mucha claridad es la preeminencia de Cristo. Y déjeme decirle algo, preeminencia implica o significa ser primero en rango y ser primero en influencia. Lo que el texto bíblico nos está diciendo es que Jesucristo es preeminente en todo. Él es primero en rango y es el primero en influencia. Cristo tiene la supremacía sobre toda la creación, es lo que vimos en el texto que acabamos de leer. Y sobre todas las cosas, Él tiene supremacía porque Él es nuestro Redentor. Lo dice el versículo 14, del capítulo 1. Él es también la revelación del Dios invisible, lo dice el versículo 15. Es el creador, lo dice el versículo 16. Es soberano eterno, lo dice el versículo 17. Y el primero que resucitó entre los muertos para abrir la posibilidad de resurrección a nosotros que nos encontrábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dice el versículo 18. Esto que estoy diciendo hasta este momento es para marcar la preeminencia de Cristo, lo que la palabra nos dice sobre su preeminencia y poder declarar con toda confianza que si pensamos en edificar una sociedad sana, solo se podría hacer en Cristo. Su preeminencia hace posible que en Él, en Jesucristo, Dios reconcilie todas las cosas. El versículo 20 dice, y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo, o sea, con Dios, todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. Escuche, toda la humanidad, por tanto, toda la sociedad estaba apartada de Dios, estaba expuesta al pecado y por tanto a la muerte, pero en Cristo Jesús, Dios nos quiere reconciliar con Él a través de la sangre del Cordero de Dios. A la luz de todo esto que acabo de decir, Jesús tiene toda la autoridad de decirnos lo que aparece en el versículo 10, que andemos como es digno del Señor. Escuche esto, andemos como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El fundamento, mis amados amigos que me escuchan, el fundamento para construir una sociedad sana es Jesucristo. Y para poder hacerlo, debemos acercarnos a su obra en la cruz, confesando nuestros pecados para proceder a una nueva vida que generará una nueva sociedad. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo, repito, en el capítulo 1 de la carta a los Romanos, Pablo declara que la humanidad se apartó de Dios a causa del pecado y esto, haberse apartado de Dios, los llevó a construir una sociedad sin Dios, teniendo como fundamento su propia concupiscencia y los resultados de esto han sido catastróficos. Una sociedad que ha perdido de vista a Dios, que ha sacado de su corazón a Dios, está construyendo sobre unos fundamentos llenos de pecado, llenos de falta de la sabiduría de Dios. Por tanto, se ha producido algo catastrófico. Yo quiero leer lo que aparece en el capítulo número 1 de Romanos,
voy a leer, no tiene que buscarlo, voy a leer a favor de ustedes. Quien quiera apuntar, voy a leer Romanos capítulo 1 del versículo 21 en adelante, porque aquí la palabra del Señor nos describe cómo está la sociedad que decidió apartarse de Dios, cómo está la humanidad que se decidió apartarse de Dios y está construyendo en sus propios deseos, en su propia concupiscencia, una sociedad. Note cómo dice la palabra del Señor, perdón. Pues habiendo conocido a Dios, escuche, habiendo conocido a Dios, esto fue al principio, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, esto es lo que hace la humanidad, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Han cambiado a Dios. Para muchos hoy Dios es un animal, es un árbol, es el mundo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus razonamientos, de modo que deshonraron. Escuche esto con atención, estamos pensando en construir una sociedad sana. Y note que habiéndose apartado de Dios a causa del pecado, note qué pasa con la humanidad. Dice que de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por esto, a causa de que se apartaron, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y quiero que escuche con atención esto, es la forma en que el texto bíblico está describiendo una sociedad que está construyendo apartado de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Note lo que se ve todos los días en la sociedad: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y en medio de esta realidad, usted puede notar que todas estas nefastas y negativas características son las que vivimos todos los días en nuestra sociedad: la mentira, el engaño, la altivez, los homicidios, la fornicación, el adulterio. En medio de esta realidad que plantea Romanos, el hombre se levanta diciendo: si hubiese Dios, si existiera Dios, no habría esto en el mundo, sin darnos cuenta que nosotros nos apartamos de Dios y lo que está sucediendo es consecuencia de edificar apartados de Dios. Sigue diciendo la palabra allí: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche que esto es delicado, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, la lista que acabamos de leer, son dignos de muerte, pero habiendo entendido eso, no las hacen. No solo no las hacen, sino que también se complacen con todos los que la practican. Yo quería hacer la lectura de ese Romanos 1, 21 al 32, porque es una fotografía de lo que el mundo, lo que vemos en el mundo hoy. Pero en su amor y misericordia, Dios ha querido y se ha propuesto rescatar lo que se había perdido. Esto es a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que Él llevó a cabo en la cruz a favor de ti y a favor de mí, para perdonar nuestros pecados, para darnos una nueva vida y para que construyamos una sociedad
sana. Los versículos 13 y 14 de Colosenses 2, que fueron los últimos que leímos, Colosenses 2, 13 al 14 dice, y a nosotros, a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, con Cristo, perdonándoos todos nuestros pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Si tú y yo miramos hoy a la cruz, seremos redimidos por él y estaremos siendo transformados por el poder de su palabra, por el poder de su Espíritu Santo operando en nosotros y siendo preparados para edificar una sociedad sana. Este es el segundo punto. Hemos dicho que por la preeminencia de Cristo, solo en él podemos construir una sociedad sana. Porque separados de él, para muchos miembros de la sociedad, que no conocen o que no aceptan a Cristo, la fornicación, por ejemplo, está bien permitido, o por ejemplo, que parejas para activar el amor entre ellos porque se ha dormido, puedan visitar bares swinger, por ejemplo, compartir su esposa o su esposo con otro. Este tipo de conceptos a lo que se llama una mente abierta y supuestamente, entre comillas, lo aclaro, supuestamente una mente inteligente, violando todos los principios establecidos por Dios. No podemos construir una sociedad sana apartados de Cristo, que tiene preeminencia en todo, porque por Él fueron creadas todas las cosas y para Él fueron creadas todas las cosas. Todos los reinos, potestades, como dice el texto que leímos. Esta preciosa verdad, la supremacía de Jesucristo, nos lleva a nuestro siguiente punto. Punto número 3. Elementos comunes e indispensables para la construcción de una sociedad sana. Y yo creo que aquí es la parte más aplicativa para todos los que me escuchan en esta mañana. Para ustedes y para mí, esta es la parte más aplicativa. Punto número 3, elementos comunes e indispensables para la construcción de una sociedad sana. Hace 8 días, como dije al principio, mencionamos que cada miembro de la sociedad debía aportar algo particular, algo fundamental, de acuerdo a su rol, para la construcción de la sociedad, de una sociedad sana. Aquello facilitaría sus relaciones primarias. Por ejemplo, la relación yo tengo el rol de esposo, también dijimos que podemos tener varios roles a la vez, ¿verdad? Pero en este momento, en mi rol de esposo, hay algo que yo debo aportar que es fundamental para mi relación con mi esposa. Como esposo, en mi relación con mi esposa, yo debo entregarle amor y no ser áspero con ella. Aprendimos ahora 8 días. Y eso va a animar a mi esposa a sentirse amada, protegida y a responder en su relación como esposa, en su rol como esposa, frente a mí con sujeción, que hablábamos ahora 8 días. Entonces así estamos hablando esposo, esposa, viceversa, padre e hijos, viceversa, jefe, empleados, viceversa. Pero hay varios elementos, son elementos fundamentales que en esa relación primaria cada uno debemos ofrecer. Pero aparte de eso que debemos ofrecer, de ese elemento primario, hay otros elementos que tenemos que proveer todos, independiente de nuestro rol. Hay varios elementos que son comunes e indispensables en la construcción de una sociedad sana que deben proveer todos los miembros de la sociedad, sea esposo, esposa, hijo, padre, empleado, trabajador. Todos los miembros de la sociedad deben proveerlos en todas sus relaciones interpersonales y para esto vamos a leer, por favor, en el capítulo 2, versículo 6 de nuestra carta a Colosenses. Recuerde que estamos en nuestro tercer punto, elementos comunes e indispensables para la construcción de una sociedad. Colosenses 2, 6 al 7. Dice así la palabra del Señor. Colosenses 2, 6 al 7 dice, por tanto, recuerda que Cristo es preeminente en todo. Él es el fundamento y la base sólida en que podemos construir una sociedad sana. Ahora note cómo dice el versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Versículo 7. Arraigados y sobreedificados en él, en Jesús, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ahora yo quiero que usted pase al capítulo 3, versículo 1. Capítulo 3, versículo 1.
y esto es revelador. Siga en la lectura, por favor. Hoy hay mucha Biblia y la Biblia es palabra del Señor. Capítulo 3, versículo 1 al 17 dice, si pues habéis resucitado en Cristo, si usted y yo resucitamos en Cristo, escuche que este es un llamado principalmente para todos los creyentes, para la iglesia de Cristo, para todos los cristianos. Versículo 1, capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida, escuche esto, con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifiesta, o sea, cuando regrese por segunda vez por nosotros, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ojo con el versículo 5, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Note con cuál se identifica: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, perdón. Y el versículo 10 nos anima a un cambio. Y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión o incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestíos pues, versículo 3, vestíos 12, perdón, vestíos pues como escogidos de Dios. Note cuál es nuestro vestido ahora: santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. ¿Cuánto se necesita esto para construir una sociedad sana? Y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros, enseñándoos y exhortándoos todos, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre en medio de él. Yo sé que algunos de ustedes en este momento podrán estar diciendo: qué lectura tan larga las que el pastor ha hecho hoy. Déjenme decirle, mis amados, mis queridos, que la palabra del Señor es la que transforma nuestras vidas. Y si usted no leyó la palabra en esta semana, pues por lo menos hoy ha leído más o menos 2 capítulos de ella. Yo quiero hacerle un resumen de todo lo que hemos dicho. Estamos en nuestro tercer punto: elementos comunes e indispensables para la construcción de la sociedad sana. En el 2.6 nos llama la palabra a andar en Cristo. Si Jesús es el Señor de nuestras vidas y nuestro modelo a seguir, hemos de vivir una vida acorde a Él. Por esta razón, en el capítulo 3, versículo 1 al 2, nos llama el apóstol a poner nuestra mirada en las cosas de arriba, del cielo, si es que queremos una sociedad diferente. Y en el capítulo 3, versículos 5 al 8, nos dice aquellas cosas que son características de aquellos que no han nacido de nuevo, que no tienen a Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Allí se menciona la fornicación, la impureza, pasiones deshonestas, malos deseos, avaricia, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas y mentiras. ¿No son estos ingredientes muy comunes en nuestra sociedad hoy en día?
No son los mismos ingredientes que Pablo cita en Romanos capítulo 1 que mencionamos ahora. Por aquellos que se apartaron de Dios viven estas cosas. Cuánta malicia, cuánto enojo, cuánta ira, cuánta avaricia, cuántos malos deseos, malas palabras en medio de nuestra sociedad. Estas no son cosas comunes hoy en medio de nuestra sociedad. Estos elementos no están construyendo nuestra sociedad, están destruyendo nuestra sociedad. El llamado que nos hace el Señor entonces es a que nos despojemos de esta lista negra y que no hagamos parte, que no las usemos y que hagan parte de nuestro relacionamiento con las demás personas, que no aparezca la ira, el enojo, la malicia, la envidia, la murmuración. Ahora, el texto sigue diciéndonos en el capítulo 3, versículos 12 al 17, se nos presenta aquellos elementos, que es el punto en que estamos, ¿cierto? Elementos comunes, pero fundamentales, que deben construir una sociedad sana. Aquí se nos presenta aquellos elementos que todos debemos proveer si es que queremos construir esta sociedad de manera sana. Y se nos dice que estos elementos son naturales en aquellos que han nacido de nuevo, pues solo si estamos con Jesús seremos capaces de hacerlo. La invitación es a vestirnos. Note que el capítulo 3, versículo 12 dice, vestíos, es vestirnos que implica una acción determinada, quitarnos algo cuando usted se levanta cada mañana, se baña, se quita la ropa sucia, antes no, se baña y se coloca un vestido nuevo. Es una acción determinada, una decisión personal en fomentar estos elementos todos los días en mis relaciones con los demás. Es estar decidido a vestirme con paciencia, por ejemplo, todos los días que me levanto y voy a entrar en interacción con mi esposa, que a veces se pone un poquito difícil, ¿cierto? Ella, yo no. No, a veces nos ponemos difíciles todo, ¿cierto? Y tenemos que tener el vestido de la paciencia, entonces, es el llamado, vestirnos de ella. Elementos indispensables para mis relaciones todos los días con los demás. Escuche por favor lo que quiero decir. Para que esto sea posible, debo ser edificado en el Señor. Dice el texto que leímos, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Escuche lo que dice, arraigados y sobreedificados en Él. Escuche esas dos palabras, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Eso es, ya lo leímos, Colosenses 2, 6 al 7. Debemos ser edificados hacia abajo y hacia arriba. Dice que nos arraiguemos en él, es construir hacia abajo, que habla de cimientos, y edificados hacia arriba. Arraigados, repito, en él, que es nuestro cimiento de vida. Que Él sea nuestro cimiento de vida, nuestro fundamento para ser nuevas personas. Y también dice que edificados hacia arriba, que es construir nuestra vida de manera sana en medio de la sociedad, vistiéndome de estos elementos que Él me dice en este texto que debo colocar sobre mi vida para vivir con ellos. La vida cristiana, y yo quiero, por favor, a toda la familia Oret y a los amigos que nos acompañan, quiero que guarde esto en su corazón. La vida cristiana, la vida espiritual ha de verse modelada en nuestras relaciones diarias, con nuestras esposas, con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros empleados y con todos los demás. No hay vida cristiana si no se modela hacia afuera en relaciones interpersonales. Por eso el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo nuestro ser, pero el segundo, dice Jesús, es similar a este, amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué son aquellos elementos comunes e indispensables que debo proveer para la construcción de una sociedad sana? ¿Cuáles son? De los cuales el apóstol Pablo me dice que debo vestirme de ellos todos los días de manera determinada. Aquí están. Note, ya los leímos. Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ayuda mutua, perdón. Quite estos elementos del día a día en la sociedad y esto se convierte en una batalla campal. Ahora no abundan, por eso estamos viviendo
el deterioro de nuestra sociedad, porque difícilmente hay humildad para relacionarme con los demás. Difícilmente tengo misericordia para el necesitado. Difícilmente hay mansedumbre en mi corazón y si alguien me habla en un tono durito, altico, yo le respondo en un tono más alto, olvidándome que la palabra suave aplaca la ira. Paciencia. ¿Cuánta paciencia tienen que tener nuestras esposas con nosotros? Quítele la paciencia a su esposa. Suponga que un día su esposa se levanta y decide no vestirse de paciencia. Déjeme decirle, seguramente al finalizar el día ella nos estará sacando de la casa. Pero no se preocupe, al revés también es válido, ¿cierto? No nos vistamos de paciencia y verá que sería imposible vivir con nuestras esposas o con nuestros hijos, porque no siempre andamos, como se dice popularmente, de buenas pulgas, ¿verdad? Estos son los elementos fundamentales comunes que todos tenemos que proveer. Elementos fundamentales y comunes que tenemos que vestirnos, de los que nos tenemos que vestir todos los días para construir una sociedad sana, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia, ayuda mutua, perdón. Están ahí en el texto que acabo de leer, no me los estoy inventando. Y el texto nos introduce diciendo que si estamos en Cristo, entonces andemos como es digno de Él y nos manda a vestirnos de estas cualidades. Si no cultivamos estos elementos todos los días y si no nos vestimos de ellos para vivir nuestras relaciones interpersonales, no podremos construir una sociedad sana. El más importante, dice, el más importante que es como un cinturón que sostiene a todos los demás. O sea, si él no está, todos los demás automáticamente no van a estar. El más importante es el amor, dice allí la carta a los Colosenses, y sobre todo vestidos de amor, que dice la palabra es el vínculo perfecto. Escuche por qué. La tendencia de todos los grupos de personas es desintegrarse por su naturaleza egoísta. Cuando empezamos a conocernos, es lo que llamamos luna de miel. No, esto es una cosa hermosa, no lo que tú digas, mi amor, lo que yo diga, esto, pero deja que pase la luna de miel. Por nuestro egoísmo empiezan a salir algunos roces. Cuando dice, hablando de estos roces, dice Proverbios que hierro con hierro se aguza y así, ¿cómo se dice? Forma o talla el carácter una persona frente a la otra, ¿cierto? En relación interpersonal. Repito, la tendencia de todo grupo de personas es desintegrarse por su naturaleza egoísta. El amor, que es el vínculo perfecto, es el único vínculo que puede mantenerlas, estas relaciones entre personas, en una unión inquebrantable. Elementos fundamentales para construir una sociedad sana. Pero estos elementos no los provee una entidad, no nos lo aplican como una vacuna. El gobierno no provee estos elementos. Las instituciones educativas no nos proveen estos elementos. Estos elementos los debe proveer cada uno de los individuos, de las personas que conforman la sociedad. Esto solo puede provenir de Dios, quien nos redime en Cristo y quien es la fuente de toda misericordia. Él es la fuente de toda benignidad. Él es la fuente de toda humildad. Él es la fuente de toda mansedumbre, Él es la fuente de toda paciencia, de todo perdón y de todo verdadero amor. Él es la fuente y si no estamos en Él, si no construimos con Él, difícilmente de nosotros podrá brotar estos elementos, estas cualidades. Pero ¿cómo crecemos en esto? El texto nos dice con claridad, Cristo es preeminente, solo en Él construimos una sociedad sana. Y ahora nos dice que nos vistamos de estas cualidades que todos tenemos que proveer para construir la sociedad sana. ¿Cómo? ¿Cómo podemos crecer en esto? El Señor nos provee el medio para alcanzarlo. Escúchelo. No es una varita mágica, pero sí tiene todo el poder para transformar tu vida y mi vida, para transformar tu carácter y mi carácter y ajustarnos a esa nueva imagen, a ese carácter del Señor y poder proveer estos elementos a partir de la presencia de Dios en nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo crecer en esto? El Señor nos provee el medio para alcanzarlo. Note lo que dice,
el último versículo del capítulo 3 que leímos, no, creo que el 17, se me olvida. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche esto que es fundamental. Es el versículo 16 del capítulo 3. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Escuche. Solo la palabra podrá transformar tu vida y mi vida por el poder que tiene ella. Dice el Señor que su palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo y que penetra a lo más profundo de nuestro ser, a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, que inclusive llega hasta nuestras coyunturas y dice que discierne nuestro corazón y las intenciones de nuestro corazón. Dice Timoteo, 2 Timoteo 3, 16 al 17, que toda la escritura, o sea, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, escuche esto, a fin de que usted y yo seamos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. La palabra nos transforma, nos cambia, nos enseña, nos convence, nos corrige, nos instruye para que como hombres transformados por la palabra del Señor edifiquemos y construyamos una sociedad sana. Dice el apóstol Pedro que usted y yo somos renacidos por la palabra de Dios, que usted y yo hemos sido renacidos de simiente incorruptible por la palabra de Dios. La palabra producirá el cambio necesario en nosotros. ¿Qué contacto estamos teniendo con la palabra del Señor? ¿Acaso la Biblia en tu casa está puesta en un atril en la sala abierta en el Salmo 91? Y a propósito, esa página debe estar amarilla porque es la única que permanece abierta. Déjeme decirle, así la palabra no tiene ningún poder en su casa. Si usted abre la palabra en el Salmo 91, nunca la lee, pero la abre para que el Señor la proteja, déjeme decirle, usted está siendo una persona que cree en fetiches, está siendo religioso, está creyendo en agüeros. La Biblia abierta en la casa de nosotros, abierta solamente ahí, no va a producir nada. Tú tienes que abrir la Biblia desde la primera página hasta la última, leer la Biblia, permitir que ella transforme su vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y la palabra es eficaz y viva cuando tú la lees, la meditas, la interiorizas, la cumples y la enseñas. Por último, aquí Dios, el apóstol nos presenta que la forma de crecer en estos elementos, de vestirnos todos los días, es leyendo la palabra, pues la fe viene por el oír la palabra del Señor. Por último, el apóstol nos provee algo así como un tutor que nos puede ayudar a evaluar si nuestras palabras y acciones son adecuadas para la edificación de una sociedad sana. O sea, aquí la palabra, el apóstol nos provee como un tutor, como un indicador de cómo vamos. ¿Cómo vamos en esta tarea de vestirnos todos los días de estos elementos que debemos proveer para la construcción de una sociedad sana? Aquí está este tutor. Es el versículo del texto que leímos, el versículo 17, el último que leímos. Dice, y todo lo que hacéis, escuche, y todo lo que hacéis, obras, sea de palabra o de hechos, obras y palabras, hacedlo todo, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Cristo, por medio de Él. El versículo nos está diciendo que su forma de vivir diaria, sea de palabra o de hecho, debe hacerse como para el Señor. Esto está diciendo que nosotros vivimos el día a día pensando en que lo que estoy diciendo, lo que estoy haciendo, honra y glorifica al Señor. No es el domingo en la iglesia nomás, porque en el domingo en la iglesia hacemos casi todo lo que honra al Señor. Le cantamos a Él, le llevamos ofrendas y diezmos y escuchamos su palabra. Pues en la iglesia cualquiera es santo. Pero yo quiero que usted y yo nos pongamos a hacer una evaluación de lunes a viernes
en todo lo que hacemos todos estos días, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, en el trabajo, como empleado, como patrón, todo lo que hacemos, dice el versículo 17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo. Todo en el nombre del Señor, mientras usted trabaja, mientras usted estudia, mientras usted habla, mientras usted cuenta chistes con sus amigos. Los chistes que usted y yo contamos, hemos de hacerlo como para el Señor. Este es el tutor o el medidor si nosotros estamos caminando por la dirección correcta. Escúcheme lo que quiero terminar de dibujar con esto. Una de las mejores pruebas de una acción o de una palabra es, de una acción, pensemos primero en la acción. Una de las mejores pruebas de una acción es saber si es buena o no, es podemos hacerla invocando el nombre del Señor. Por ejemplo, si usted es casado y decidió irse a ver con una mujer diferente a su esposa, porque le está como gustando mucho y usted le invitó a tomarse un cafecito y no sé ya qué está pasando por su mente, usted puede hacer esa acción invocando el nombre del Señor. Seguramente no, ¿cierto? Entonces sabe que no está bien hecho. Podemos hacer pidiéndole ayuda, Señor, ayúdame a que salga bien esta cita. Lo otro es que una de las mejores pruebas de una palabra, si esa palabra está bien o no, es podemos decirla nombrando juntamente a Jesús. Usted puede contar chistes de doble sentido nombrando al Señor Jesucristo. Si usted cree que eso no son compatibles, eso quiere decir que sus chistes de doble sentido no están bien. Ha de descartarlos. Es de lo que se tiene que quitar, hacer morir. Ahora vístase de otra cosa. Podemos decir esto o aquello teniendo presente que Él, el Señor Jesucristo, nos escucha. Si una persona, esto es lo que quiero decir con esto, si una persona somete todas sus palabras y acciones a la prueba de la presencia de Cristo, estará diciendo y haciendo siempre lo correcto para la construcción de una sociedad sana. Antes de contestar, en un momento en que usted se sienta fastidiado por, no sé, en su casa, antes de contestar, piense, ¿lo haría teniendo a Cristo al lado? Concluyendo, el creyente y por ende la iglesia del Señor. Escuche por favor, iglesia. Nosotros, los creyentes, la iglesia del Señor es quien tiene el primer llamado a construir una sociedad sana. Pues no podemos pedirle uvas a un palo de mangos. Pues hemos recibido de Jesús todo lo que se requiere para hacerlo, para construir una sociedad sana. De nuestro Señor Jesucristo hemos recibido su perdón, su amor, su misericordia, su ayuda, su humildad, su benignidad, su mansedumbre, su paciencia. Y en todo esto estamos llamados a arraigarnos, fundamentar nuestras vidas en estas cosas que hemos recibido de Él. Y estamos llamados también a edificar a partir de esto, desarrollar nuestra vida de tal forma que demuestre estos elementos que hemos recibido de Él, porque de gracia hemos recibido, debemos dar de gracia. La vida cristiana, la vida espiritual verdadera, no solo se declara con palabras, se modela con nuestro estilo de vida, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como patrón, como empleado, como amigo. Quiero recordar los versículos 6 y 7 del capítulo 2. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él. Dios nos llama siempre a que nuestra fe esté en total armonía con nuestro andar. Escuche, andar es una acción, es un verbo, es una acción. Andar implica el diario vivir de nosotros y la palabra nos está llamando a que nuestra fe, lo que hemos declarado que creemos,
en quien hemos creído, esa fe esté en armonía con nuestro diario andar, con nuestro estilo de vida. Como alguien ha dicho, es triste cuando un cristiano cree en Cristo y actúa como el diablo. Si hemos recibido a Cristo, andemos como Él quiere que lo hagamos. Si hemos sido arraigados en Él, crezcamos en Él. Si hemos sido fundados en Él, edifiquemos nuestras vidas en Él. Todas estas son evidencias externas de corazones cambiados y esto debe verlo el mundo a nuestro alrededor, pues es así que estaremos siendo luz al mundo. El mundo necesita ver esposos, esposas, padres, hijos, jefes y empleados que han sido transformados por el Señor y que todos los días se visten de estos elementos necesarios para construir una sociedad sana: perdón, amor, misericordia, benignidad, bondad, mansedumbre, paz, sinceridad. Estamos llamados a inspirar y a atraer a otros para que hagan parte de esta tarea. Tenemos que hacer muchísimo. Tenemos que hacer muchísimo más que sencillamente creer verdades acerca de Cristo. Tenemos que recibir a Cristo y vivir a Cristo si queremos tener vida y construir vida en sociedad. Arraigados en Él. Esto significa que recibimos nuestra alimentación de Él por su palabra y su Espíritu Santo. Como la planta de la tierra recibe su alimentación, toda la vida que tenemos como cristianos es la vida en Él. Andar en Él, dice el capítulo 2, versículo 6. Arraigados en Él, dice el capítulo 2, versículo 7. Edificados en Él, dice el capítulo 2, versículo 7. Completados en Él, dice el capítulo 2, versículo 10. Muertos con Él al pecado, capítulo 2, versículo 20. Y resucitados con Él, capítulo 3, versículo 1. Toda nuestra vida debe estar en Él. Escondidos con Él, capítulo 3, versículo 3. Esta es la vida nueva que Dios nos dio en Cristo y esta vida ha de reflejarse en nuestra manera de vivir con nuestra familia y con los demás. Así estaremos construyendo una sociedad sana y animando a otros a que lo hagan. Como dijimos hace 8 días, para construir una sociedad sana tenemos que mirar primero hacia adentro, no hacia afuera. Construimos desde nuestros propios roles, aportando todos estos elementos que solo en Cristo podemos tener, que hemos recibido de Él para una construcción de una sociedad sana. Que Dios nos ayude. Antes de orar, yo quiero contarles que hace muchos años, yo creo que más o menos 30, estaba yo recién convertido, unos 25, 27 años, no sé. Yo escuchaba unas estadísticas de las separaciones de los matrimonios y miraba con mucho agrado que decían que los matrimonios no cristianos de cualquier otra religión, el índice de separaciones era altísimo, no lo recuerdo, pero un índice muy alto, muy alto. Y que el índice de separaciones de parejas de matrimonios de cristianos era muy pequeñito. Lo que debe haber pasado es que estos cristianos, nosotros, debimos haber influenciado al mundo para bajar la escala de separaciones, de divorcios. Pero tengo que decir con mucha tristeza que hoy en día el nivel de divorcios, tanto en no creyentes como en cristianos, en creyentes, está a la misma altura en este momento. Incluso puede haber un alza en los divorcios de las parejas cristianas. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estamos construyendo? ¿Qué está pasando? Necesitamos vivir a Cristo, no solamente en la iglesia, no solamente cuando oramos, cuando ayunamos, cuando hacemos vigilia,
cuando adoramos o cuando predicamos. Tenemos que vivir a Cristo en todos los días en nuestras vidas, no permitiendo que el mundo se nos meta y cambie los principios, sino que nosotros vayamos al mundo. Jesús dijo en Juan capítulo 7, dijo, orando por nosotros, dijo al Padre, así como tú me enviaste al mundo, ahora yo los envío al mundo. Nosotros tenemos que ir al mundo a modelar a Cristo en nuestro diario vivir. No es que nosotros no vivamos situaciones parecidas a los demás. Nosotros, aquí en mi casa, yo peleo con mi esposa. De vez en cuando se nos cruzan los cables. Pero ¿cómo vamos a abordar esto? ¿Cómo vamos a abordar esto? Si yo no me visto todos los días de amor y de misericordia y de perdón, si mi esposa no se viste todos los días de amor y de misericordia y de perdón, seguramente nos habríamos separado. Pero nosotros hemos sido llamados en Cristo para edificarnos en Él y para vivir la vida que Él diseñó para nosotros. Y esta vida va a permear a un mundo que necesita conocer al Señor para poder construir juntos una sociedad sana. Vamos a orar.